Hablaremos de inmortales y principalmente de alguien de quien hablamos muchas veces, demasiadas veces aquí, el conde de Saint-Germain. ¿Cómo no? En el momento de la pasión de Cristo, venía Jesús cargando su cruz por el camino del Monte Calvario y se encuentra con la tienda de un zapatero, quizá un artesano, y allí viene el Cristo, ¿no?, recibiendo la befa de la multitud. Por ahí está también Simón Cireneo, que le ayuda de a ratos a cargar la cruz. Ya en la tienda del artesano, el soldado que venía vigilando Sí. le dice: ¿por qué no le das un poco de agua con unas gotas de vinagre a este? Dice. Y el zapatero o artesano le niega el agua y le dice: anda, anda. Y el hombre de la cruz contesta: yo ando porque debo morir, pero tú hasta mi vuelta andarás sin morir. Lo maldice y lo condena a no morir nunca hasta el regreso de Cristo. Y este hombre es el judío errante. Y se supone que todavía hoy anda el judío sin morirse. Y se interpreta también esto como una duda filosófica para ver hasta qué punto conviene no morirse, hasta qué punto nuestras vidas no están movidas únicamente por la certeza de que habremos de morir. Y a lo mejor es esa certeza la que da origen a todo lo que de bueno tiene, si es que hay algo, la raza humana. En los mitos, la idea de la inmortalidad aparece de modo muy inocente, quizá. Ahí está uno de los hijos de Minos, el llamado Glauco, que parece que se había muerto ahogado, porque jugando cayó en una vasija de miel, llena de miel, una enorme vasija llena de miel, y se ahogó. Pero después su papá, no recuerdo quién, en ese mismo lugar mata a una serpiente, justamente en el momento en que el que estaban llorando a Glauco. El pequeño Glauco. Y dejan la serpiente ahí, al rato viene otra serpiente con unas hierbas y se las da a oler a la serpiente muerta, y la serpiente muerta empieza a andar. Entonces, bueno, se hacen de esa hierba, que es la hierba de la inmortalidad. Es una hierba que también conocía la Sibila de Cumas, también algunos de los argonautas. Después había unos que eran inmortales en su tierra, como Alcioneo, Claro. uno que luchó con Heracles, o Porfirión, que eran mortales mientras tanto no salieran, inmortales mejor dicho, mientras tanto no salieran de su tierra. También eran invencibles, ¿no? Claro, bueno, hay la famosa lucha de Heracles con Alcioneo. Después está aquel del que hablamos hace un par de días, Titeno se llamaba, y se olvidaron, lo hicieron inmortal accediendo a un pedido de su amante, que creo que era la Aurora, Eros, pero se olvidaron de la juventud y quedó inmortal pero viejo, con una vejez creciente, que no terminaba nunca, al final lo guardaban en un cajón. Era del tamaño de una cigarra, se iba secando. Exactamente. Bien. Está también Ixión, el que robó la ambrosía, Claro. que era la que mantenía jóvenes a los dioses. Una de pero las dos también cosas en las que se alimentaban los dioses. les garantizaba la inmortalidad. Bueno, todos estos tipos. Pero el viejo amigo de este programa, que era inmortal, es el conde de Saint-Germain, quien también eludía la muerte, no se sabe, ¿no? Quizá no en cumplimiento de una maldición, sino por haber descubierto una ciencia que le permitía perpetuarse. Bien. Textos de distinta índole han sido hospitalarios con el conde Saint-Germain. Aparece su nombre en los archivos oficiales, en los papeles de Estado, en los informes confidenciales. Bueno, pero también lo encontramos, y principalmente, ¿no?, en la literatura, a veces con su propio nombre, otras veces oculto bajo la apariencia de un personaje de ficción, y también se han interesado en el conde toda clase de
esoteristas, alquimistas, vendedores de elixir, bueno, esa clase de gente. Cruces con personajes como nuestro amigo Cagliostro o José Bálsamo, que también... Se conocían y al parecer no se soportaban. Exactamente. Bueno, todo esto da como resultado un panorama biográfico bastante borroso, bastante inseguro, en donde aparece la desconfianza y el aburrimiento mucho antes que el interés. Las historias del conde de Saint-Germain son en general aburridas. Sí, sí. Puede decirse que nació el 26 de mayo de 1696 y que era el hijo del último soberano en Transilvania, Ferenc II. Se sabe poco de su vida en esos años. Su padre murió en 1735 y un año después se produce la muerte oficial del conde. Pero, como veremos enseguida, lo más interesante le sucede a Saint-Germain después de muerto, como a muchos. Estuvo en Escocia en 1745, estudió alquimia en Alemania y en Austria, tuvo muchos nombres: Marqués de Montferrat, Conde Belamare, Caballero Schenning, Caballero Beldon, Messier de Sigmont, Conde Soltikoff. En el año 1758 se hace amigo del mariscal Bellisle, que lo presentó a la Pompadour y luego al rey de Francia. En ese momento tenía 62 años, pero representaba 30. Era delgado, de mediana estatura y cabello oscuro. Algunos dicen que tenía crédito ilimitado en todos los bancos del mundo, otros sostienen que no utilizaba ni bancos ni banqueros, otros dicen que nunca pudo conocerse la verdadera fuente de sus recursos. Yo puedo decir que vendía a precio de oro un elixir que rejuvenecía. Claro. Lo vendía entre la nobleza de Francia. Decía también Saint-Germain que era capaz de convertir las piedras del camino en diamantes. Y de esto lo había convencido al mismísimo Luis XV. Muchas veces fue perseguido por la policía, pero siempre pudo rajar, digamos. Ante la menor dificultad desaparecía misteriosamente. Tuvo un gran lío cuando, siendo amigo de Bellisle, que era ministro de guerra, lo manda a una misión secreta, aún sin autorización del rey, ¿no? En realidad iba a negociar con el conde Brunswick a La Haya una paz sin Austria. Era una misión audaz, lo descubrieron, y cuando ya estaba por ir en cana pudo escapar y pasó a Londres. Daba la impresión de haber viajado mucho, ostentaba un cierto lujo, lo rodeaba un grupo de fieles sirvientes. Nadie fue recibido jamás en su casa, nunca lo vieron comer ni beber. Decía haber sido inquilino de 40 cuerpos en forma sucesiva. Así fue San José, Cristóbal Colón, Roger Bacon, Francis Bacon y el Papa Bonifacio V. Relataba su amistad. Alquilaba bien el hombre, Sí, claro. digamos, ¿no? Relataba su amistad con Cleopatra, con Jesucristo, con la reina de Saba, con Santa Isabel y con jeroglíficos egipcios. A veces entraba en un trance profundo. Los jeroglíficos egipcios, nótese que todavía no habían sido descifrados. Descifrados por Champollion. Claro. A veces entraba en un trance profundo, para no hablar de la escritura cuneiforme de Babilonia. Claro, claro. Digo que a veces se quedaba duro como una estaca durante varias horas. Cierta vez conoció en la corte de Francia a la condesa de Algemar y le dijo: ¿no me recuerda, condesa? Y ella le respondió: no, pero yo creo haber conocido a su señor padre hace 50 años. No, mi padre murió hace mucho más tiempo que eso. En realidad, usted me conoció a mí. Qué momento. Y si mal no recuerdo, tuve el honor de haceros la corte. Y además creo que en Venecia le compuse una barcarola que fue muy de su agrado, dijo el conde. A la noche la condesa recibió una copia de la partitura de esa barcarola con una inscripción que decía: por siempre fiel. Muy lindo. Esto lo cuenta la condesa en un libro que se llama Recuerdos de María Antonieta. La condesa de Adhemar estuvo con María Antonieta 10 años antes de la Revolución Francesa y la previno acerca de esta revolución.
En realidad esa no fue la condesa de Ademar, fue Saint-Germain. Claro. Pero esto lo cuenta... Antes de la noche de Varenne, de la famosa noche de Varenne. Le dijo, mire, en realidad esto es cierto. Él estuvo involucrado también en el famoso asunto del collar. El collar de perlas de estuvo Buckingham. involucrado lejanamente, no fue el responsable del asunto. Pero ahí consta su nombre en las investigaciones, en el juicio, fue enjuiciado, salió absuelto. Quiere decir que acá ya entramos en un terreno en donde había un tipo que era el conde. Que hacía de las suyas bajo esa, por lo menos, vestidura. Sí. El caso es que Saint-Germain se fue a Suecia y se murió otra vez un 27 de febrero de 1784. Pero no está enterrado en ninguna parte. La condesa de Ademar recibió una carta del conde unos 5 años después de muerto, no porque el correo anduviera mal, sino porque había sido fechada en 1789. La carta dice, mire, se avecinan tiempos tremendos, ya nada será como antes. Le pido por favor que vaya mañana a las 8 a la iglesia de los Recoletos. La condesa fue y se lo encontró a Saint-Germain, vivito y coleando, arrodillado entre las sombras, y al mirarlo descubrió que tenía el mismo rostro de 1760. Él le dijo, nos veremos 5 veces, condesa, pero por favor no desee un sexto encuentro. Van a ocurrir en estos días cambios tremendos. No voy a poder protegerla. El rey no me ha querido escuchar, bla, bla, bla. Vuelve a anticiparle la revolución que va a estallar en esos mismos días. La condesa cuenta que lo vio 5 veces y la última vez que fue la sexta fue la víspera de la muerte de la condesa, que fue el 11 de mayo de 1821. Todo esto consta en los recuerdos de María Antonieta, que es una obra de la condesa de Ademar. Ahora bien, hay un detalle intranquilizador. Resulta que este libro, Recuerdos de María Antonieta, supuestamente de la condesa de Ademar, no fue escrito nunca por esta condesa, sino por un famoso falsificador, probablemente un señor Lamotte Langon. Siguen los datos. Este falsificador, si es que era Lamotte Langon, estoy hablando, conjeturando. Este falsificador falsificaba textos de toda índole, entre ellos estos recuerdos de María Antonieta por la condesa de Ademar, que jamás escribió una línea de esto. Así que cabe desconfiar. Pero yo tengo más que decir. Hay un libro que se llama El conde de Saint-Germain, de Paul Sacornac, en donde se habla de la condesa de Ademar. Y si bien no se menciona este libro, se mencionan artículos en revistas de la condesa de Ademar sobre teosofía. No está mal. Así que nuestra desconfianza pasa a ser... En esas épocas, tanto en París como en Londres, fue frecuente un género que podríamos llamarlo, y si no Nevero, ben trovato. Por ejemplo, comentarios de Napoleón sobre el príncipe de Maquiavelo, que nunca existieron. Sí, claro. Y había algún fulano que los producía y los vendía. Bueno, todavía se siguen editando cosas... cosas por el estilo. Por el estilo y concretamente sobre el conde de Saint-Germain. En esos textos se le atribuye la invención del tren y del barco a vapor, dos bagatelas realmente para alguien que ha sabido completar hazañas mucho mayores, como vivir 2000 años. Bueno, alguna vez hemos dicho que si uno es razonable hace bien en desconfiar de todo esto, pero no podré evitar un ingenuo e infantil deseo de que algo sea cierto. ¿Por qué? Y porque si Saint-Germain pudo vencer a la muerte, es porque después de todo la muerte no es invencible. Solamente por eso, ¿no? Solamente por eso vale la pena la historia. Y permítame que le agregue un dato de optimismo, querido Alejandro, y es cuando usted hablaba del origen de Saint-Germain, y hablaba de un padre llamado Ferenczi o algo así, claramente la región de Transilvania bajo el dominio húngaro. Pero se dice que aquellos que, con el rey Esteban, creo que fue, se sacaron de encima los húngaros, fueron nada menos que los rumanos que comandaba, por ejemplo, Vlad Tepes. Vlad Tepes, conocido empalador, Vlad el Empalador, margrave de la región, que a su vez
inaugura una larga tradición de personas que deciden no morirse chupándole la sangre a otra gente. Los no muertos. No los empresarios, sino los vampiros, en este caso, o los Nosferatu, los no muertos. Así que es una vuelta de tuerca interesante para relacionar a Saint-Germain con cierta forma de inmortalidad. No está mal para escribir un libro. Bueno, por ejemplo... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y que alguien que sea mucho más atractivo, menos darky, que el conde Alucard, como se hacía llamar las primeras semanas en Londres, el mismísimo Drácula, ¿no es cierto? O Bram Stoker, que era un mal escritor, a pesar de esa gran invención. Hace unos días estuve viendo una película, un film, que no sé si se llamaba Once Upon a Time, era mejor que se llamase Let Me Try Again, pero que consistía en que una persona, con solo meterse en un placar y apretar fuerte los puños, podía retroceder a cualquier momento que le importara, en el que pensara de su propia historia. O sea, no era que viajara en el tiempo. Los primogénitos de esa familia viajaban en el propio tiempo. Esto le permitía desandar algunos errores a la gente y vivir de vuelta un momento que, por supuesto, una película hecha en Hollywood pretendía que sucediera para levantarse una mina, para hacer mejor un negocio, y escasamente se le ocurría cuando se le estaba por morir el padre. Pero bueno, no importa la película. Digo que... Sí, cuando uno descubre 1000 aplicaciones secundarias y más complejas, capaz de hacer estallar el mundo, pero... Exactamente. Pero bueno, al tipo no se le ocurrió. Y yo lo probé, les aviso, chicos, no hagan esto en casa, lo probé en placares y esto no funciona realmente. Y eso que apreté fuerte. Pero digo que de todo, aunque esto no funcione como práctica, a veces la vida opera de ese modo. Esto es, nos somete a situaciones en las cuales uno puede pretender que está viviendo de nuevo y que puede rehacerse de algún error cometido o bien cambiar de actitud, como se dice de esas dos ratas caídas en un cubo de leche, en que una dice, todo el mundo sabe que una rata en un cubo de leche se ahoga, y la otra dice, sí, una rata se ahoga, pero ¿por qué no probar? ¿Por qué no probar? Hasta que finalmente de tanto sacudirse logra hacer crema y entonces sale marchando. Está muy bien. Lo extraño también es que al fin y al cabo, cuando pasan estas cosas, y al cabo de muchos años en que uno logra la sabiduría necesaria para saber que no hay que copiar el estilo de un escritor para ser bueno, que no es necesario morderle el cuello a una mina para sobrevivir, pero sí por ahí enamorarla, y ese tipo de cosas, se vuelve a encontrar con la rata que no nadaba por ahí, y que esa rata le diga, bueno, uno nunca sabe, porque al fin y al cabo, esas son las vueltas de la vida. Está muy bien. Y las vueltas de la vida son también las vueltas del inmortal, las vueltas del judío errante, que no tiene más remedio que dar vuelta a su vida, ya que al cabo de un tiempo empiezan a repetirse las situaciones y ya el tipo tiene la sensación de verse en una calecita, aunque yo no creo mucho en eso. No, pero ¿sabe qué es raro? ¿Sabe? Porque, claro, Borges ha demostrado la inviabilidad estadística de la repetición, del eterno retorno. Pero además son personajes, recuerdo también de Flying Dutchman, que es la versión del holandés errante, es la versión del judío errante, pero para los marineros. Y esos personajes siempre tienen la oscuridad del resentimiento. Y digo, si uno se la llevó de arriba, por más que esté un poco más flaco y con menos guita, digo, debería haber alguna forma de felicidad en eso, y no la hay. Sospecho que algo de eso... Sí. Yo creo que la felicidad, se lo voy a decir mejor, menos ampulosamente. Si yo hubiera hecho el universo, o sea que sería un desastre para todos, hubiera hecho inmortales a los hombres, pero no se los hubiera dicho. Pero, qué buena idea. Eso es mucho más que una idea para un libro, tiene para 2 o 3 ahí. Bueno. Y lo que le propongo es reproducir una escena de la que narró que me encanta, pero digamos, reduzcámosla a la cosa más barrial, más nuestra. Ir un domingo a pasear por Barracas, ¿no? Entrar al Museo Histórico Nacional y pararse al lado de un cuadro en el que está asumiendo Sarmiento de presidente. De al lado está el joven Roca, por ejemplo, y que uno diga, ese Roca, por favor, me acuerdo cuando lo nombraron general y este tipo no se parece en nada, e irse. Yo no sé si alguien lo va a creer porque alguna vida se levanta, seguro se levanta. Bueno, mientras llegan esos tiempos vamos a escuchar a Charlo en el tango que se llama Las Vueltas de la Vida.